Hola, entonces en este video lo que haremos es demostrar una proposición que involucra funciones e implicación. La proposición dice, eh, sea f una función de los reales en los reales, entonces f es creciente y eh, para todo elemento de los reales x, f de x mayor que cero, implica que la función g de los reales en los reales dada por g de z es igual a 1 sobre f de z. ¿No? Esto es para cada elemento del dominio de g, o sea, los reales, es decreciente. ¿Ok? Entonces lo primero es entender bien la estructura, digamos, de este tipo de proposición, ¿no? Entonces esto es una implicación. Y una implicación tiene dos partes claves. Primero tiene la hipótesis, ¿de acuerdo? Y después tiene la conclusión. Entonces la forma de leer y entender una implicación es que cuando la hipótesis es verdadera, si la hipótesis es verdadera, entonces la conclusión tiene que ser verdadera. Entonces el siguiente paso consiste en entender qué dice la hipótesis y qué dice la conclusión. Entonces la hipótesis en este caso dice que la función f es creciente y que para cada número de elemento del dominio de la función, los números reales, su imagen es estrictamente mayor que cero. ¿No? Eso dice la hipótesis. La conclusión dice que la función g dada por es una función de los reales en los reales dada por la regla que nos asocia a cada número real a 1 sobre la imagen de ese número real bajo f. Es decreciente, ¿no? Entonces ahora aquí hay un término que es en la hipótesis, que es el término creciente. En la conclusión hay otro que es decreciente. Entonces tenemos que entender qué quieren decir esos dos términos. Pero fíjense que, ¿no? Aquí tenemos f es creciente, aquí tenemos f es decreciente. Aquí tenemos la definición de función creciente, aquí tenemos la definición de función decreciente. ¿Qué nos dice la definición de función creciente? Nos dice una función es creciente si siempre que yo tengo un par de números reales en donde el primero es mayor que el segundo, entonces la imagen del primero debe ser estrictamente mayor que la del segundo. Análogamente, la función decreciente es una función tal que será cierto que, eh, que para cada par de números reales con el primero mayor que el segundo, entonces la imagen del primero es estrictamente menor que la del segundo, ¿no? Entonces, pues vámonos con esa definición en mente a hacer la prueba que queremos, la prueba de esta proposición. ¿Ok? Entonces, lo primero que es totalmente clave es acordarnos de que como se trata de una implicación, entonces debemos comenzar enunciando la estructura de la demostración, que esto nos permite ordenarnos bastante bien. Entonces, comenzamos suponiendo que la hipótesis es verdadera. En este caso, esto quiere decir, supongamos que f es creciente. ¿De acuerdo? Y que para todo elemento de los reales, cada elemento de los reales tiene imagen estrictamente positiva bajo f. ¿De acuerdo? Entonces supongamos que f es creciente y que la imagen de cada elemento del dominio es. Entonces lo que haremos ahora mostraremos que la conclusión tiene que ser cierta. Es decir, ahora mostraremos que g de los reales en los reales, dada por g de la imagen de cualquier elemento del dominio z es 1 sobre f de z, es decreciente. ¿De acuerdo? Entonces, ese es nuestro plan de trabajo. Entonces, en este punto, entonces, vale la pena, entonces, recordar y hacer una notica aquí al margen, después, al final, si quieren, la borramos.
¿Qué es lo que quiere decir que la función sea decreciente? O sea, ¿qué es lo que nos toca mostrar concretamente? Lo que nos toca mostrar es, yendo a la definición de decreciente allá arriba, es que siempre que yo tenga un par de números reales, eh, no con el primero estrictamente mayor que el segundo, entonces debo tener que la imagen del primero, ¿no?, bajo G, es estrictamente menor que la del segundo, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiero mostrar. Entonces, fíjense, tengo que mostrar que para todo par de números reales X y Y, con X mayor que Y, esto es cierto. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues cojo un par de números reales arbitrarios, para los cuales efectivamente, digamos, el primero es estrictamente mayor que el segundo, ¿de acuerdo? Y después de una serie de pasos, tengo que poder concluir que necesariamente la imagen del primero, de X, del menor de los dos, eh, va a ser, del mayor de los dos, va a ser estrictamente menor que la del menor de los dos, ¿de acuerdo? Entonces, X es el mayor de los dos. Como lo que quiero mostrar es que la función es decreciente, entonces tengo que mostrar que la imagen de ese número real que es mayor tiene que ser menor que la del segundo, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien. Eh, Ahora, ¿qué tengo? Entonces, aquí, cuando uno sabe muy bien qué hacer, es bueno volver a la hipótesis, ver qué información clave nos puede estar dando la hipótesis. Entonces, fíjense que la hipótesis nos dice, entre otras cosas, que f es creciente. Entonces, eso me permite automáticamente concluir que f de x es estrictamente mayor que f de y. ¿De acuerdo? ¿Por qué es esto? Porque por hipótesis, f es creciente. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que esto implica que 1 es estrictamente mayor que f de y sobre f de x. Puedo dividir por f de x a los dos lados y se me preserva el sentido de la desigualdad. Y esto es porque por hipótesis estoy dividiendo por un número positivo, ¿no? Entonces fíjense que por hipótesis f de x pues es estrictamente mayor que 0, ¿no? Entonces, igualmente, entonces aquí puedo decir que 1 sobre f de y es mayor a 1 sobre f de x, ¿de acuerdo? Entonces aquí todo lo que hice fue dividir los dos lados de la desigualdad por f de y, y en este caso, porque por hipótesis, pues f de y también es estrictamente mayor que 0, entonces dividí a los dos lados por un número que es estrictamente mayor que 0, se preserva el sentido de la desigualdad. Ahora fíjense que ya llegué porque lo que tengo al lado izquierdo es precisamente g de y, ¿no? Entonces aquí al lado izquierdo tengo g de y tengo que g de y es mayor que g de x, que es exactamente lo que tengo aquí escrito. G de y es estrictamente mayor que g de x. Ese último paso entonces viene simplemente de la definición de eje, ¿de acuerdo? Y se acabó la demostración. Si uno quiere, digamos, pues esta nota accesoria aquí sea al margen, pues ya no es necesaria, ¿de acuerdo? Será útil en este momento para tenerla en mente y saber, tener un plan de trabajo, saber qué era lo que teníamos que demostrar, ¿de acuerdo? Pero pues las definiciones las tenemos arriba y tal vez me queda más bonita la demostración sin eh, eh, y esto es todo. Así, esta es una demostración de la proposición que tenemos aquí. Chao.